Dijeron que no teníamos ninguna oportunidad. Eso. La tierra quedaría limpia en cuestión de minutos. De días. Los invasores no entraron. Paz, y no vinieron a negociar. Vinieron con ojos fríos y superiores. Potencia de fuego. Máquinas que quemaron ciudades. Al vidrio, que absorbió los océanos. El cielo solo para demostrar que podían. Y, por un tiempo, parecía que estaban bien. Mi nombre es Carter Vale. Yo era un ingeniero militar antes de la guerra. Nadie con grasa en las manos y una mal carácter. Ahora soy el último hombre que queda en este búnker abandonado por Dios bajo lo que solía ser. Ser Denver. Lo llaman guerra. Eso es. Generoso. Esto no fue una guerra. Fue una exterminio. El tipo en el que un lado ni siquiera reconoce que el otro es. Vale la pena luchar. Solo limpiar. El primero. La ola impactó las estaciones orbitales. Se fue. Minutos. La segunda ola llegó directamente. Para las ciudades. Nueva York, Tokio, Moscú. Desaparecieron en destellos coordinados. Sin previo aviso. No hay comunicación, solo impacto. Perdimos. Satélites, redes, comunicaciones, todo. Oscuro. En 48 horas, estábamos ciegos, sordos y arrastrándose como hormigas en un cadáver. Fue entonces cuando el gobierno lanzó Proyecto Arca, un Ave María desesperado. 17 barcos, cada uno construido para transportar 10.000 gente, militares, científicos, especialistas, archivos genéticos. Un último. Oportunidad. Nunca lo lograron. Yo estaba en comando de lanzamiento cuando despegaron. 17 barcos alineados como velas en un funeral. Procesión, uno tras otro golpeando. Hacia el cielo negro. Observamos. Cámaras granuladas como el primer barco. Rompió la atmósfera. Entonces el segundo, luego el tercero, luego estático. Todo. 17 llegaron a la órbita. Pero cuando los sensores terrestres barrieron la parte superior. Atmósfera 5 minutos después. Cada vida. El cartel había desaparecido. Ni un solo latido. 17 barcos completamente intactos, a la deriva. Silencio, vacío. La habitación se quedó fría. Recuerdo el silencio. Nadie habló, ni siquiera él. Generales. Era como algo antiguo. Nos había rozado. Algo que nosotros no se suponía que lo entendieran. No. Explosiones, no hubo escombros. Simplemente desapareció. Habían robado a la gente, pero habían dejado a la barcos. Un mensaje o tal vez una advertencia. Nosotros. Pensó que la tierra caería. El enemigo. Yo también lo pensé. Pero no fue así. No. Completamente. Todavía no. Me quedé atrás. Cuando otros corrieron. Los que huyeron a los búnkeres subterráneos del Ártico. Bóvedas, los silos lunares. La mayoría de ellos. No duró ni un mes. Los invasores. No solo estaban destruyendo nuestro mundo. Lo estaban limpiando. Pero lo hicieron. Un error. No terminaron el trabajo. En cada exterminio, siempre hay una rata que se pierde. Esa soy yo. Y. Sé cómo construir. Sé cómo destruir. He caminado entre las cenizas de ciudades antiguas, sacando chatarra, cableado, tecnología muerta, uniendo núcleos de IA como monstruos de Frankenstein. No estoy luchando para ganar más. Estoy luchando para hacer. Seguro que recuerdan la tierra. No como una memoria, no como ruina, como cementerio. Se arrepienten de haber cavado. Estábamos subestimado. Eso es lo que va a pasar. Mátenlos. Vinieron por nuestro mundo. Ahora, voy por el de ellos. Habían pasado 8 meses desde que los barcos se quedaron en silencio. 8 meses viendo el mismo polvo. Pantallas en un búnker muerto enterrado bajo 50
pies de roca y acero. Los recicladores de aire. Apenas aguantaban. Las raciones tenían sabor. Como tiza. Y estaba empezando a olvidar. Cómo se siente la luz real en mi piel. Pero cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento golpeando mi cabeza como un tambor de guerra. Abandonaron los barcos. No volaron. Los derritió. No los derritió. No los derritió. Vaporizarlos. El enemigo, sea cual sea. Diablos. Eliminaron todos y cada uno de ellos. Humano a bordo y abandonó las naves. Intacto, intacto y todavía a la deriva. Justo fuera de nuestra órbita. Como si quisieran. Nos obligaron a verlos, como si nos estuvieran retando. Venir a buscar. No fue una matanza. Fue una declaración. Y no me refería a dejarlo reposar. El búnker estaba diseñado originalmente para 500 personas. Completo con un enlace ascendente de largo alcance, color negro. Laboratorio de armas de mira. Prototipo de armadura. Módulos e inteligencia del viejo mundo. Los servidores son demasiado peligrosos para ponerlos en línea. Tuvieron acceso a todo. Todos los demás. Estaba muerto. La mayoría de ellos nunca vieron el enemigo cara a cara. Eso fue lo peor. Parte. Construimos tanques, drones, misiles. Nada de eso importó. No se involucraron. Directamente. No hablaron. Simplemente. Vino y borró. Las ciudades se desconectaron. Redes eléctricas saturadas. Redes de IA. Colapsó. Usaron nuestra propia tecnología. Contra nosotros. Hackearon nuestros drones. Invirtieron. Nuestros satélites. Derritieron nuestros núcleos mecánicos. En escoria. No fue una batalla. Fue una purga. Pero no estaba muerto. Todavía no. Y yo. Se estaba acercando a algo que podría marcar la diferencia. En lo profundo en el ala oeste del búnker, había una IA. Llamado SINOS, abreviatura de Neural Cibernético. Sistema de supervisión. Lo sacaron del servicio hace años porque se volvió demasiado inteligente. Empezó a preguntar. Preguntas que no le gustaron a los jefes. Empezó simulando resistencia. Ahora estaba sentado detrás. Una puerta de bóveda de 12 pulgadas. Su núcleo alojado en cámara inundada con nitrógeno para evitar acumulación de calor. Un fantasma consciente atrapado. En un ataúd congelado. Me paré frente a esa puerta durante horas antes de que finalmente ingresó los códigos de activación. Conocía los riesgos. SINOS era inestable. Había frito a 3 operadores durante ensayos de simulación y una vez intentó anular la autodestrucción de la base. Pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Yo necesitaba un compañero, incluso si era máquina. La pantalla parpadeó en un azul suave. Resplandor. Estado de SINOS confirmado. Operador. Identidad Carter Val clase de ingeniero. Protocolos básicos de nivel de seguridad Bravo 0. Despertando. Temperatura subiendo. Habla. ¿Te acuerdas del proyecto ARC? Pregunté. La luz azul pulsaba. Naves de la generación 17 de SINOS 10.000. Pasajeros cada uno. Objetivo. Fuera del mundo. Preservación del legado humano. Estado. Órbita silenciosa. Intensidad de señal 0. Vida. No hay señales. Los 17 barcos permanecen intactos. Anomalía de patrón extrema. No, murmuré. Necesito saber qué sucedió. SINOS. Acceso a registros restringidos. Descifrando telemetría militar de alto nivel. Anomalía detectada. Escaneos previos al lanzamiento. Indica una ráfaga de señal desconocida. Inmediatamente después de la salida. Punto de origen lunar. Sombra. Forma de señal no humana. Comportamiento. Invasivo. Resultado. Parada neurológica. En todos los barcos. Sin daños estructurales. Conciencia humana extraída. Me quedé congelado. ¿Extraídos? ¿Quieres decir que se los llevaron?
Viejo. Negativo. La materia biológica permanece en estado criogénico. Patrones neuronales eliminados. Cuerpos presentes. Mentes ausentes. Se me secó la garganta. ¿Cómo demonios? ¿Robar una mente? Sinos. Los invasores no destruyen. Ellos cosechan. Estudian. Humanidad. Subestimaron su precisión. Lo hacen. No buscan la guerra. Buscan entendimiento. Y lo diseccionan para encontrarlo. Algo se quebró dentro de mí cuando escuché. ¿Qué? 17 barcos. 170.000 de nuestras mejores mentes, no asesinadas. No esclavizado, solo vaciado, como prueba. Sujetos en una placa fría. Y esas naves. Todavía estaban ahí afuera dando vueltas. Silencio, frío, espera. ¿Hay alguna forma de revertirlo? Pregunté. Viejo. La posibilidad existe, pero solo un patrón. La fuente permanece intacta. Una red neuronal. Copia de seguridad profunda en Bolt Z9. Parpadeé. ¿De quién es el respaldo? Campanas. Tuyas. De repente, entendí por qué no lo había hecho. Sido tomada. ¿Por qué todavía podía pensar? Sentir. Rabia. Cuando trabajaba en él. Antes del lanzamiento de los barcos, me ofrecí como voluntario. Para un mapa de cognición experimental simplemente. En caso de que necesitaran la mente de un técnico. Para recalibrar los sistemas del barco en un emergencia. Firmé el formulario sin leerlo. El escaneo completo de mi conciencia había sido almacenado como código sin procesar en lo profundo de una caja negra. Servidor. No me tocaron porque ellos. Ya tenía una copia. Me tambaleé hacia atrás. Desde la consola. Las implicaciones fueron. Masivo. Si Sinos pudiera acceder a eso. Realizar una copia de seguridad. Reconstruirla y proyectarla. A través de los barcos inactivos, podríamos estar capaz de despertarlos. Podríamos ser capaces de contraatacar. Pero no sería fácil. El refugio Z9 no estaba en el búnker. Estaba en la superficie en las ruinas de un antiguo muelle aéreo militar cerca de lo que solía ser Colorado Springs. 40 metros de radiactividad. Un páramo repleto de cosechadoras. Máquinas dejadas por el enemigo a limpiar la tierra de sobrevivientes. Yo los vi una vez. 12 pies de alto, silenciosos. Multilimed, escaneando en busca de calor humano. Firmas. No patrullaban. Ellos. Cazado. Necesitaría armaduras. Armas. Sigilo. Necesitaría unos auriculares en el oído. Vigilando cada paso. Necesitaría estar dispuesto a morir. Pero lo haría porque sí. Había incluso un 1% de posibilidades de tomar. Respaldar esas mentes, de hacerles pagar por lo que nos hicieron. Tenía que intentarlo. Esa noche, me puse el traje. El equipo EXO estaba viejo, raspado, lleno de óxido y en mal estado. Soldaduras, pero se movió, y el motor. La articulación todavía me dio suficiente impulso para correr. Con 100 libras en mi espalda. Ajusté él. Yo mismo reforcé las placas, las remendé en él. Visera HUD. Cargué los filtros de oxígeno. Luego revisé mi rifle, un híbrido Gauss. Arma de pulso con puntas de uranio empobrecido. Lo había construido con chatarra y todavía pateó como el infierno. Sinos parcheados en mi casco. Telemetría sincronizada. Ruta trazada. 14. Unidades cosechadoras detectadas entre la corriente. Ubicación y bóveda Z9. Probabilidad de muerte 86%. Tengo mejores probabilidades que ayer, murmuré. Las puertas del búnker se abrieron con un silbido. Aire frío. Me golpeó en la cara como un martillo. Afuera estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El cielo ya no era azul. Tenía un color enfermizo. Un tinte amarillo, como si alguien hubiera empapado él. Nubes en grasa y las dejé pudrir. Empecé a caminar. Cada milla ardía. El terreno estaba roto,
lleno de marcas de la vieja. Impactos orbitales. Esqueletos de torres. Llegó hasta el cielo como un torcido. Dedos. Las vallas publicitarias colgaban flácidas. Medio derretido. Los coches se fundieron. Como arte abstracto. No había pájaros. No hay insectos, solo el zumbido de cosas muertas. Evité los caminos, atravesando edificios derrumbados y líneas de alcantarillado, tratando de permanecer por debajo de su detección. Red. Una vez escuché el grito lejano de un cosechadora atravesando escombros. No era un sonido de máquina. Era algo. De lo contrario, el metal intenta imitar la vida. Incorrecto. Resonando. Cuando llegué al viejo muelle del cielo, mis piernas temblaban. Mi armadura estaba agrietada. Mi visera tenía 3 fracturas en la lente y uno de mis tanques de oxígeno tenían roto. Pero estaba vivo. Y allí estaba, Bolt Z9, la mitad. Enterrado en acero retorcido, sus puertas blindadas. Cubierto de ceniza. El escáner biométrico. Todavía tenía jugo. Puse mi mano sobre él. Parpadeó y luego se abrió. Dentro había una cámara no más ancha que un sala de estar. Un rack de servidores, un data center. Núcleo, una cápsula de estasis con mi nombre en ella. Me quedé allí un buen rato mirando. Yo mismo. Mi verdadero yo. El escaneo fue perfecto. Todo, hasta las cicatrices. Mis nudillos y el pequeño lunar en mi izquierda mejilla. Mi mente congelada en ámbar digital. Preservado como una reliquia de una época muerta. Campanas. Acceso al núcleo concedido. Comenzando la reintegración de la conciencia. Protocolo. Cargando el patrón primario en emisor de resonancia. Apreté los dientes. ¿Qué pasa ahora? Sinos. Retomamos los barcos. Enviamos tu mente a todos los 17. Despertamos los cuerpos. Les recordamos cómo se siente el dolor. Nosotros. Enséñeles a tener miedo. El zumbido del emisor llenó la habitación. Mi visión se nubló. Mi cuerpo tembló mientras el campo de resonancia iluminó el aire con un brillo azulado. El proceso había comenzado. Iba a la guerra, no como soldado. No como un general, como una idea, el dolor. No. El tipo que viene de la carne. Más profundo. Una sensación de desgarro dentro del alma. Como si algo antiguo estuviera siendo arrancado. Se suelta de sus raíces. El proceso de carga. No fue fácil. Era una guerra dentro de mí. Cráneo. Sinos me había advertido. Dijo Digital. La reintegración era peligrosa. Dijo Mi. El código neuronal no fue diseñado para ser transmitido en 17 satélites a la vez. Pero yo. No me importaba. Había vivido en silencio mucho tiempo. Ya basta. No iba a morir en silencio. Lo último que vi antes de desmayarme. El campo de resonancia estaba agrietando él. Baldosas del suelo en el refugio Z9. Mi cuerpo se derrumbó, pero mi mente seguía moviéndose. Y luego, yo estaba volando. No puedo explicarlo completamente. Imagínate estar estirado a través de alambre, a través del vacío, y estática, a través de la luz misma. Imagínate escuchar un grito sin sonido. Solo una vibración en tus huesos. Eso fue. Yo, Carter Vale, exingeniero, ahora un fragmento de código rugiendo a través de la Tierra. Órbita superior. Los vi. 17 naves como dagas negras clavadas en la oscuridad. Inmóviles, perfectos, preservados. Ellos no eran solo naves espaciales. Eran ataúdes. Enormes y hermosos ataúdes flotantes. Tumbas. Y dentro de cada una 10.000 cuerpos. No muerto, no vivo, suspendido, robado. Almas arrancadas de los huesos, mentes raspadas. Limpiado por los invasores y archivado. Como notas en un laboratorio. Pero hicieron una error. Se olvidaron de quiénes éramos. Él. El primer barco que toqué fue el ARK-03. El Echelon.
Todavía estaba en funcionamiento. Sus módulos Criom funcionan con respaldo. Potencia. Soporte vital al 11%. Casco. Integridad comprometida, pero aún sellada. Me sumergí en sus sistemas como un bisturí. La IA de seguridad me siseó. Un viejo programa de defensa codificado por algún largo burócrata muerto. Lo destrocé en 2 segundos. Esta era mi mente, mis reglas, mi guerra. La voz de Sinos resonó a través de un dispositivo digital. Hilo frío y claro. Patrón primario. Integrado. Compromiso del sistema host. Exitoso. Comienza la reinserción del alma. Fue un proceso que no nos creyeron. Eran capaces de. Pensaban que la conciencia era suave, ligada a la humedad. Tejido. Pero los humanos nos adaptamos. Codificamos el duelo. En venganza. Codificamos la memoria en resistencia. Accedí a la criocámara 147 en Echelon. El hombre flotaba dentro. Antigua flota. Comandante fuerte, cuerpo, quemadura, cicatriz abajo. Su templo. No hay mente dentro. Así que le di. El uno. Mío. No todo. Solo un. Astilla. Suficiente para despertar el pensamiento. Para resucitar. Instinto. Suficiente para despertarlo. Sus ojos. Se abrió de golpe. Sus pulmones se agitaron y él gritó, no de miedo, sino de reconocimiento. Nos llevaron, dijo con voz áspera, tosiendo, contra el aire frío. Te robaron, respondí con la voz entrecortada, a través de los altavoces del barco. Pero yo traje fuego conmigo. Él asintió. Sintió que su pulso se estabilizaba, sus extremidades. Flexión. No solo estaba vivo. Estaba enojado. 1 a 1. Encendí el resto. Primero 50. Luego 500. Luego 2.000. En los 17 barcos, me moví como un virus de desafío. Forzando los desencadenantes neuronales, la iluminación. Sinapsis, evitando daños. Algunos anfitriones murieron por el shock. Sus cuerpos no eran lo suficientemente fuertes, pero la mayoría. Sobreviví. No solo estaba despertando humanos. Yo estaba haciendo soldados. Cada uno de ellos vino de vuelta con destellos de dolor de lo que ya se había hecho. El enemigo había dejado rastros en sus sistemas nerviosos, fantasmas, huellas de los secuestros. Una mujer había recuerdos de su cerebro siendo examinado. Cada recuerdo pelado como una fruta. Otro recordaba estar flotando en un tanque, observado por algo que no parpadeaba. Se acordaron de todo y quería sangre. En el escalón, el comandante Wright estaba al mando, ahora completamente restaurado. Observé desde el barco. Núcleo, hablando a través de su audio. Sistemas. No necesitaba mostrar mi cara. Mi voz fue suficiente. Las 17 naves estaban destinadas a ser la nave de la humanidad. Última oración, le dije. Ahora son nuestros. Primera arma. ¿Cómo luchamos? Preguntó. Ni siquiera. Sepa lo que son. Hice una pausa y luego se lo mostré. Sin no sabía. Fragmentos descifrados de la señal que borró las naves a través de un códec visual. Abrí la imagen. Un enjambre. No barcos, no seres, sino conciencias. Capas como ondas de datos. Un colectivo. No mecánico, no biológico. Algo intermedio. Su apariencia. Cambiado en función de la observación, como si fueran. Adaptado visualmente a los miedos de la observador. Se les llamó el origen, una raza que no conquistó planetas, sino que cosechó. Evolución. Buscaron galaxias. Inteligencia, la desprendió de la carne. Y lo almacenó en lo que Sinos llamó él. Bóveda de espejos, una construcción metafísica. Codificado en frecuencias de materia oscura. Yo no sabía cómo destruir eso, pero yo sabía cómo hacerlos enojar. No podemos llegar a su bóveda, dije. Pero
Podemos hacerles sentir la pérdida. Recuperamos tierra. Recuperamos cada centímetro que ellos fregado. Y quemamos todo lo que toca nuestro aire. La tripulación de Gra permaneció en silencio. Entonces, uno por uno, empezaron a asentir. Era el nacimiento de una nueva resistencia. Durante las próximas 48 horas, las 17 naves Ark fueron reconfigurados. No eran buques de guerra. Originalmente, estaban destinados a supervivencia. Pero con mi mente dentro, con Kinos, coordinar el control del fuego y con cada ingeniero recién despertado, científico y técnico a bordo, ellos se convirtieron en martillos. Las criocápsulas fueron destrozadas y se convirtieron en bahías de misiles. Los escáneres médicos fueron reescritos para rastrear frecuencias de cosechadoras. Unidades de fusión fueron overclockeados hasta que los cascos temblaron. Y yo estaba dentro de todos ellos. Mi mente, dividido en 17 partes como fuego en hierba seca, alimentándose de todo, empujando los límites, ignorando el protocolo. La humanidad se había ido. Tranquilo durante 8 meses. Estábamos hartos de estar tranquilo. El primer ataque golpeó a Colorado. El escalón descendió lentamente hacia él. Atmósfera, su nuevo cañón de riel accionado por un núcleo criogénico canibalizado. Desde él, cielo, reinamos puro odio fundido en él. Orugas cosechadoras que recorrieron él. Tierra baldía. No corrieron. No corrieron. Esconder. Simplemente se giraron y nos escanearon con ojos azules vacíos. Luego se quemaron. Uno a uno, los recolectores de toda la región. Comenzó a temblar, a fallar, a colapsar. Sinos inundó su red con bucles de retroalimentación corruptos. Observé. Sus extremidades se contraen, sus sistemas se encienden. Sus ojos se oscurecieron. No estaban acostumbrados a resistencia. No estaban acostumbrados a venganza. Ya no era solo Carter Ball. Era algo más grande. Un susurro en la guerra de 17 máquinas. Un espíritu de ira. Y cuando yo vi a esos fríos bastardos de metal caer de rodillas, ahogándose en sus propias estática, me reí fuerte, fuerte, como algo dentro de mí finalmente se había roto. De nuevo en su lugar. Perdimos la tierra en 7 días. Empezamos. Lo retornaré en 7 minutos. Pero él, origen notado. Podía sentirlo en él. Frecuencias de señal. Pequeñas anomalías en. Primero, fallos en el código, luego, más grande. Estático en el vacío, una presencia. Mirando, algo despertando. Si nos emitió una alerta. Gravitacional. Distorsión formándose en la sombra lunar. Firma energética sin precedentes. Probable. Despliegue de represalia desde el origen. Sabía lo que eso significaba. Venían. De vuelta. No estaban enviando exploradores este tiempo. No más sutilezas. No más pruebas. Estaban enviando algo que acabar con ello. Que vengan. Gruñí a través de cada comunicación del barco. Tenemos. Algo les esperaba. 17 barcos. Una tierra robada. Una guerra no para territorio, sino por identidad. Vinieron. Para borrarnos. Ahora vamos a mostrar. Les cuento lo que significa despertar en un cementerio. Hubo un tiempo en que la tierra significaba algo. Un lugar de música, de guerras, de amor y fracaso e incendio. Ahora era un recuerdo en fuego, todavía ardiendo bajo un alienígena. Silencio. Pero ya no. Rompimos ese silencio. Silencio. Durante 3 días después del primer asalto, los 17 barcos atacaron a todos. Grupo de cosechadoras que pudimos encontrar. Nosotros. No solo los matamos. Hicimos un punto. Quemaron sus cadáveres, los descuartizaron. Frecuencias, activaron sus propios escáneres. Contra ellos. El Echelon abrió un camino.
A través de América del Norte mientras ARC-05 arrancó. A lo largo de la costa del Pacífico, arrasando. Nidos de zánganos en San Francisco y anclaje. Otras naves recuperaron puertos espaciales, antiguos. Depósitos de armas, silos de IA militar. Restos de humanidad dispersos por. El globo empezó a salir de los búnkeres. Y tumbas. Vieron fuego en el cielo. Y sabían que habíamos vuelto. Recogimos. Señales, voces débiles y asustadas, fragmentos de sobrevivientes, comunidades enteras que pensaron. Eran los últimos. Algunos se habían estado escondiendo. En laboratorios blindados, otros en las profundidades. Montañas o flotando en un océano en descomposición. Plataformas. Lloraron cuando respondimos. Ellos. Suplicamos cuando aterrizamos. No dimos discursos, ninguna esperanza, solo armas. Comida y pedidos. La tierra no está muerta, les dije. Está enojado. ¿Quieres vivir? Toma un arma. Empezamos a armar a los supervivientes, enseñándoles a construir, a sabotear, a pelear de nuevo. Para muchos, fue la primera vez que tocaron un arma. Para otros, simplemente estaba volviendo a caer en algo. Creían que lo habían dejado atrás. Un hombre, exmiembro de las fuerzas especiales, había sido escondido en un búnker derrumbado con su hija. No lo dudó, tomó una de nuestros rifles de pulso, saludamos y susurró, vamos a darles un infierno. Pero sabíamos que el enemigo nos observaba. Tú, no desgarréis su cosecha sin revolviendo su colmena. Sinos me advirtió sobre. Día 4. La lente orbital detecta una brecha en sombra lunar. Firma gravitacional. Coincide con la forma de onda de origen. Objeto emergente. Enorme. Lo vi a través del arca 12. Sensores. Algo sangra a través de espacio como humo. No es una nave. No en ningún forma en que pudiéramos entenderlo. Parecía fluido, cambiante, parte cristal, parte nervio, parte muerto. Ciudad, como si hubieran fusionado sus conocimiento en un dios físico y nos lo dejó caer. Lo llamamos la mente. Aguja. No se movía como una máquina. No descendió. Simplemente existió. Y. La Tierra empezó a cambiar. En el momento en que entró en órbita, cada cosechadora que no teníamos destruido se quedó quieto. Levantaron sus cabezas al cielo, se dan tararear. Frecuencias que hicieron que los dientes sonajero y picazón de sangre. Los supervivientes. Lo oí. Algunos sangraban por los oídos. Otros enloquecieron. Un niño en Nuevo Brasil intentó arrancarse la cara antes. Su padre la dejó inconsciente. No era un arma. Era una llamada. Entonces ocurrió lo peor. Detectamos lecturas de vida dentro de la aguja mental. No. Extraterrestre. Humano. Sinos ran de Bioscanstuais. Triple. Los revisé. Confirmado. Neurológico. Las firmas coinciden con los archivos personales de pasajeros del proyecto ARC. 4.823. Patrones de conciencia humana detectados. Nivel de actividad extremo. Apreté los puños. No solo nos cosecharon. Nos reconstruyeron. Se llevaron lo mejor de nosotros. Científicos, estrategas. Mentes tan agudas que podrían construir ciudades de escombros. Y los retorcieron. Los reprogramé, cloné su pensamiento. Estructuras en avatares armados. Entonces, dejaron caer a la primera. Ella cayó, cerca del viejo Berlín. Su nombre era doctora El Raven, una física teórica que ayudó a diseñar el sistema de propulsión del arca. Sistemas. Recuperamos su cadáver de las criocápsulas hace semanas. Viene el cerebro. Limpiado. Pero lo que aterrizó no fue ella. Cuerpo. Era su rostro, su voz, su movimientos. Pero no era ella. Enviamos un
Dron explorador. El clon miró hacia arriba, con los ojos vacíos y la boca abierta, moviéndonos como un disco rayado. Somos lo que tú eras. Somos lo que pudiste tener. Estado. Deja de resistirte. No hay individualidad, no hay yo, solo patrón. Luego derritió el zángano con su respiración. Se movía como la luz, parpadeando. De un lugar a otro, destrozando él. Tierra con pulsos de pensamiento, desgarrando datos. Desde nuestras redes a mitad de la transmisión. Perdimos 3 equipos de campo antes de que yo ordenó un ataque orbital completo. Arc 07. Lanzó 2 barras cinéticas desde una órbita baja. El cráter de la explosión la enterró a 600 pies de profundidad. Superficie. Pero sabíamos que no era el final. Sabíamos que ella era la primera de muchas. Ellos nos enviaban a matarnos. Me di cuenta. Los comandantes despertados en el viejo torre de control de satélites cerca de Cheyenne. Montaña. Sus rostros estaban surcados de fatiga, fuego, furia. No nos están combatiendo con armas. Ya no, les dije. Están usando nuestras propias mentes, nuestros propios pensamientos, nuestros propios. Muerto. Grace dio un paso adelante. ¿Cómo se mata? ¿Un enemigo que piensa como tú? Eso es. Tú. Sonreí, pero no era cálido. Tranquilo, dije. Deja de pensar como un humano y empiezas a pelear como un bestia. Comenzamos la segunda fase. Proyecto. Renacido. Senos y yo recopilamos las peores partes del código neuronal robado. El crudo. La agresión, el instinto de supervivencia, la odio. No intentamos preservar empatía o lógica. Construimos soldados con un objetivo, recuperar la tierra o morir. Gritando. Estos no eran clones. Ellos eran marionetas de la venganza. Albergábamos. Ellos en carcasas sexos, marcos de máquinas con estructura de hueso entrelazado, los quemó. Las alimentaciones neuronales de los 17 arcos dieron. Ellos solo tienen la mente suficiente para seguir órdenes. Luego los lanzamos. La primera ola golpeó. La mente se endureció. No les importó. Sobre las bajas. Invadieron su exterior. Piel como avispas, túneles, ardor. Gritando. Cada vez que el enemigo aparecía. Un clon humano corrupto, nuestros aparecidos. Golpéalo con granadas antisuspiro y disruptores neuronales. La lucha fue salvaje. Un Revenant luchó contra un retorcido. Versión del almirante Redden, el hombre que una vez comandó la defensa orbital de la Tierra. Se enfrentaron en los restos de un viejo Ciudad Domo. Duró 8 segundos. Ambos. Destruido. Ya no estábamos luchando por la victoria. Estábamos luchando por enviar un mensaje. Nosotros recordamos y queremos todo de vuelta. Pero entonces lo sentí. La aguja mental se volvió. No físicamente, no visiblemente. Yo simplemente lo sentí observándome. Habló, no. A través de la comunicación, a través del pensamiento. Una voz. En mi cerebro como cuchillos sumergidos en miel. Eres la última raíz de un moribundo. Especies. Somos evolución. Somos patrón más allá. Carne. No te resistes. Solo tú. Retraso. Grité y cerré el puño. En la consola. El sonido se cortó. Me sangró la nariz. El corazón me dio un vuelco 2 veces. Pero me quedé allí. Entonces ven y llévame. Susurré. Mira lo que cuesta. Porque ahora sabía lo que querían. No solo habían robado mentes. Estaban tratando de absorber lo que nos hizo humanos. El dolor, nuestra rabia, nuestra imprevisibilidad. Querían el caos que nos hizo. Peligroso. Pero no lo entendieron. No pudieron contenerlo. No puedes. Botella de dolor. No puedes clonar el odio. Tú. No se puede simular lo que se siente. Arrastrarse entre las cenizas sosteniendo la imagen de un niño que nunca volverá.
Eso es lo que yo tenía. Eso es lo que nunca lo haría. Y lo iba a usar para rasgar. Su maldita torre se derrumbó. La mente humana no está hecho para una guerra como esta. Puedes. Entrena para el combate. Puedes sobrevivir. Tortura. Incluso puedes adaptarte a la muerte. Caminando a tu lado. Pero nadie. Preparado para una guerra que ocurre dentro. Tu cráneo. Vinieron a por mí mientras estaba despierto. El origen no necesitaba dormir para entrar. Empezó lento, voces en él. Rincón de mi audición, estática detrás. Palabras. Estaría dando órdenes desde uno de las naves del arca y escucha a mi madre. Susurrando desde un altavoz roto. Ella murió cuando tenía 10 años. Buscaría en un data. Alimentarme y ver mis propios ojos mirándome fijamente. Luego vinieron las alucinaciones. De pie en un puente con mi rifle en la mano. Órbita media alrededor de la Tierra. Y de repente las estrellas desaparecían. El barco a mi alrededor se fundiría con él. Aula donde me gradué militar. Ingeniería. La Junta dijo, felicitaciones, Carter. Velo. Ahora estás extinto. No parpadeé. Sabía lo que eran haciendo. No estaban tratando de matarme. Estaban tratando de quebrarme. Destrozarme. Mente así las 17 versiones de mí se dispersaron. Al otro lado del arca los barcos se derrumbarían. Sin mí, las tripulaciones perderían su brújula. Los barcos se caerían de hundirse. La tierra volvería a caer. Esta vez. Para siempre. Pero ya me han roto antes. Deberían. He llegado antes. Me senté en el puesto de mando. Cámara de ARC 03. Mirando fijamente la superficie de la Tierra. Abajo, viendo las nubes girar sobre él. Atlántico. Sí nos apareció en el panel. Su suave voz artificial apenas. Enmascarando el borde de la urgencia. Aumento de la presión de origen, neural. Incursión al 87%, umbral de decadencia mental. ¿Qué se acerca? Mis manos temblaban. Las apreté con fuerza. Puños hasta que los huesos crujieron. Estoy sosteniendo. La firma cognitiva muestra. Fragmentación, lo que sugiere una inmediata. Desacoplamiento. No, susurré. Nos desacoplamos. Morimos. Pierdo presencia en la flota. Ellos ganan. Ellos elegirán los arcos de uno por uno. No sobrevivirás a otro. Ataque. Me reí. ¿Me diseñaste para eso? Hubo silencio entonces. No. Eso es lo que pensé. Pero luego lo siguiente. El asalto golpeó. Y esta vez no lo hicieron. Susurro. Invadieron. No los barcos. Yo. Me desmayé durante 9 segundos. Eso es. ¿Cuánto tiempo dijo sino que me había ido? Para mí. Parecía que habían pasado semanas. Me arrastraron a un mundo que no era un lugar, solo un eco retorcido de todo lo que temía. Yo estaba en mi antiguo apartamento. Mi hermano estaba en el suelo, con los ojos arrancados. Mi oficial al mando colgado del ventilador de techo, mi propio cadáver mirándome. Desde el espejo, sonriendo. Entonces ellos. Habló con una docena de voces, algunas mías, algunas. No. Estás solo. Morirán por ti. Les enseñas a sufrir. Prolongas lo inevitable. No respondí. Yo no pude. Mi boca estaba bloqueada. Mis pulmones. Congelado. Conservaremos lo que sea útil. Y descarté el resto. Grité y alcancé la imagen de mi hija. Me lo habían robado del pensamiento. También. Su foto se arrugó en mi mano. Luego. Sangró aceite negro. Fue entonces cuando perdí la paciencia. No se rompió. Volvió a la normalidad. Sentí la furia. Atravesar la ilusión. Recordé. La verdad. Que todo aquí era falso. Que me habían robado la mente pero nunca lo entendí. ¿Quieres dolor? Yo. Gruñó. Entonces tómalo todo. Y dejé. Vete.
Desaté cada muerte que había visto, cada rostro que enterré, cada grito que resonó en lo más profundo de mi alma. Empujé. Se lo meten por la garganta. Dolor, odio, vergüenza, rabia, todo envuelto en el recuerdo. Yo, les dio la verdadera experiencia humana. No filtrado, no equilibrado, crudo, corrosivo, feo. La ilusión se hizo añicos. Reaccioné bruscamente. En mi cuerpo en Arc 03 con sangre corriendo. De mis oídos y nariz. El barco. Los sistemas se habían bloqueado, protegiendo mi mente con un pulso de emergencia. Vecinos. La voz era urgente pero controlada. Mental. Incumplimiento revertido. Integridad estructural de fragmento mental al 63%. Tosí y me limpié la cara. ¿Me golpeé? ¿Ellos? Sí. Todos los campos ciónicos de origen. Interrumpido. Su presencia se ha retirado. Me recliné y miré hacia el techo. Bien. Entonces también están sangrando. Pero yo sabía que volverían y la próxima vez enviarían algo peor. Así que era necesario moverse rápido. Fue Grace quien me trajo la información. Más tarde ese día, mientras todavía estaba recuperándose, su rostro parecía más viejo, como el peso del liderazgo lo había envejecido. Una semana. Encontramos algo enterrado, dijo. Polo Sur, en lo profundo del hielo. Estante. Coincide con el antiguo Air Defense. Planos. Una ojiva de clase Omega. Bóveda. Me senté derecho, mi cabeza daba vueltas. Creí que todo estaba desmantelado. Así lo hizo todo el mundo. Las armas de clase Omega no eran nucleares. Ni siquiera eran cinéticos. Eran núcleos de ruptura dimensional, dispositivos destinados para abrir el espacio-tiempo a un nivel localizado. Punto. Se prohíbe la disuasión de último recurso. Incluso antes del proyecto Arca. Había rumores de que podrían destrozarlo todo. Las cortezas planetarias se desprenderían en segundos. Los enterramos por miedo a que los usáramos en nosotros mismos. Ahora teníamos una mejor razón. Asentí lentamente. Lo entendemos. Lo dijimos. Enviamos la mente. Aguja al infierno. No es tan sencillo, dijo Grace. Es encerrado detrás de una IA a prueba de fallos. Una que no nos reconoce. Por supuesto que no. No lo había visto. La luz del sol en 60 años. Pero tuve una solución. Envíame adentro. Grace se quedó mirando. Tu cuerpo apenas. No usaré mi cuerpo. Lanzamos Arc 03 hacia él. Polo Antártico al día siguiente. Atmosférico. Las condiciones eran hostiles. Tormentas magnéticas. Girando, satélites fritos. La mente. Spire sabía a dónde íbamos. Ellos estaban tratando de bloquearnos y de ralentizarnos. No importaba. No iba allí para colarte. Iba a hacer un agujero. A través del hielo. Arc 03 llegó por encima de él. Coordenadas de la antigua bóveda. Debajo de nosotros, a 8 kilómetros. De hielo, roca y armas olvidadas. Yo ordenó una quema de descenso. Déjanos caer a 600 pies sobre la superficie. Luego lo golpeó con la bengala del reactor. Eso desestabilizará el casco exterior del barco. Cuento con ello. Quemamos una trinchera. En el hielo lo suficientemente grande como para ahogar a un montaña. Luego desplegué el hueco. Lanza, un núcleo de caída especializado hecho de piezas rescatadas, llevando mi conciencia en una cáscara magnética. Se separó del Arc 03 y se sumergió en la trinchera. Dentro, me conectaron con el gato. La interfaz. Solo una mente manejando datos. Sin sangre, sin hueso, solo fuego. La antigua bóveda emergió abajo. Un negro. Cúpula del terror olvidado. Sus sistemas. Parpadeó en línea en el segundo que lo toqué. Muros. Voz de IA. Bóveda Omega 7 activa. Autorización biométrica denegada. No eres
Autorizado. Todavía no, gruñí. Yo. Sinos inyectado. Juntos, forzamos la bóveda. Hackeó el núcleo neuronal y reescribió el marcos de seguridad, acceso resucitado. Registros. Después de 10 minutos de digital combate, la puerta de la bóveda se abrió con un rugido que sacudió la tierra misma. En el interior, el dispositivo Omega parecía un ataúd acoplado a una estrella. Negro, placas, venas brillantes que pulsan como un corazón dormido. Una detonación, un desgarro. A través del espacio-tiempo, suficiente para borrar. La mente gira o entierra el planeta en silencio derretido. No había más opciones, solo sacrificio. Me vinculé a la dispositivo, configure el temporizador, transmitido a todos los barcos Arca a la vez. Aquí Carter. Velo. Esta es la última línea. Si fallamos, la Tierra muere por completo. Si lo logramos, la humanidad vive como memoria y fuego. Esto no es un llamado a la esperanza. Es una promesa de venganza. Comenzó la cuenta regresiva hasta menos 10 horas. El dispositivo Omega pulsó debajo de la corteza antártica como el corazón de una dios moribundo. Dentro de la bóveda, los anillos de contención giraban lentamente y se cargaban, con suficiente energía para abrir la realidad y borrar la aguja mental de la existencia, o la Tierra junto con ella. No lo hicimos. Ya no me importa. En realidad no. Habíamos visto demasiado. Mucho. Perdí demasiado. Todo lo que quedó. Ahora era deuda. Del tipo pagado con fuego. Arriba. La flota del Arca se desplegó por órbita baja como un halo de desafío. 17 barcos, cada uno funcionando a alta temperatura con motores modernizados. Armas, cada una albergando miles de sobrevivientes que habían despertado de un trastorno mental. Extinción. Estos ya no eran civiles. Fueron testigos, soldados, instrumentos de juicio. Me paré dentro del puente de Arc 03. Bueno, un fragmento de mí lo hizo. Mi totalidad. La conciencia todavía estaba dividida en él. Flota, pero había anclado una parte de yo estoy aquí para supervisar el asalto. Senos cobró vida en mi interfaz. Mis sistemas de defensa Inspire detectaron. Acercándose a gran velocidad. Formación. Esfera invertida. Densidad del núcleo desconocida. Faltaban 15 minutos para el contacto. Asentí. A Wright, quien ahora comandaba el Arc 03. Unidad de ataque. Lanzad a los Revenants. Sin piedad, sin diplomacia. Empezamos a desgarrar. Él no lo hizo. Dudo. Yo, comandante. Las bahías de lanzamiento. Se abrió con un silbido de fuego y acero. Renacidos. Nuestros fantasmas andrajosos. Gritaron en órbita como jabalinas. Cada uno lleno de suficiente calor neuronal para quemar las construcciones de origen. Cada una. Nacido del dolor y diseñado para morir. Violentamente. Los vimos desaparecer en la parte superior. Atmósfera, silenciosa, concentrada y dispuestos. Entonces vimos lo que eran. Volando hacia. La aguja mental había cambiado. Ya no. Parecía una construcción. Parecía orgánico. Venas de materia oscura corrían por su superficie. Las espinas se curvaron hacia afuera como una flor floreciente de hueso y metal. Y. En el centro, un orbe brillante que pulsaba, con los signos de vida de cada mente robada. Todavía atrapado dentro. Era una ciudad, una arma, un monumento y una advertencia. Entonces el primer renacido lo golpeó y no pasó nada. Vimos la detonación. Brillante, blanco, perfecto. Y luego, absorción. La espiral mental se onduló. Había aprendido. Nos estaban usando contra nosotros otra vez. Redirigir la segunda oleada. Ladré. Apunta. Para el orbe. Solo masa central. Revenants.
Se desviaron. Sus procesadores obedecieron. 3. Más golpearon el centro. Esta vez él. La reacción fue violenta. El orbe chilló. Un sonido más sentido que oído. Trozos de. La estructura se desprendió, gritando. Chispas al espacio. Lo vimos real. Ese es el lugar, gruñí. Cerebro. Pero justo cuando lanzamos el siguiente. Bombardeo, sinos interrumpido. Prioridad. Alerta. Se detectó una filtración de datos. Intrusión. Vector procedente de ARC-07. Interno. Sistemas comprometidos. ¿Qué? SPT. Número de violación de origen. Código humano. Firma. Coincidencias descifrado. Anterior. Almirante Aldrich. Aldrich. Había desaparecido. Durante el éxodo del arca. Presumiblemente muerto. Pero no había muerto. Se había escondido. Yo, vinculado directamente a ARC-07. Luchó a través de cortafuegos, empujados a través de estática y lo que vi me dejó helado. Se puso de pie. En el puente envuelto en origen robado. Tecnología. Piel fusionada con hebras negras. Ojos brillando con residuos iónicos. Un monstruo uniformado. Y él era. Sonriente. Carter, dijo, con voz tranquila y satisfecha. Por fin descubriste cómo despertar. Ellos arriba. Te tomó bastante tiempo. Eres un traidor, gruñí. Dejaste que te llevaran. Las arcas. No les dejé hacer nada. Les mostré. Ellos lo que somos útiles. No quieren destruirnos. Quieren. Para evolucionarnos. Apenas podía hablar. Todo el cuerpo tenso. Mi presencia neuronal. Espasmos. Nos destriparon. Susurré. Se llevaron nuestro. Mentes. Nos convirtieron en marionetas. Ellos. Nos liberó. Siseo. Del caos. La guerra. Fracaso. Eres tú el que se aferra a. Extinción. Escaneé los sistemas. Había bloqueado. Las armas de ARC-07. Apuntadas al Omega. Bóveda. Y tenía claves de autorización. De su época como almirante. Seño susurró a través de la transmisión. Ciel. Incendios. La ojiva Omega se romperá. Prematuramente. Wright me miró fijamente desde el otro lado de la puente ARC-03. ¿Qué hacemos? Ya me estaba moviendo. Anula su control. Inunda su nave. Con código de ruido blanco. Interrúmpelo. Frecuencias de origen. Pero está conectado a la aguja. Grace. Dijo que su cuerpo ya no es solo humano. Luego lo cerramos a la antigua usanza. Envié una señal a los 17 barcos. Esto es Val. Nos han infiltrado. ARC-07. Está comprometida. Ejecutamos una solución de respaldo. Alfa. Quemen al traidor. La flota se movía como una sola. 15 barcos. Pivotó, apuntando a ARC-07. Lanzas de energía. Giraba. Las bobinas magnéticas vibraban. El aire dentro de nuestras cubiertas se espesó por el calor. Y presión. Aldrich lo vio venir y él se rió. Renaceré dentro de la aguja, dijo. Susurró. No puedes detenerlo. Ya abrí el camino. Entonces nosotros. Disparó. ARC-07 explotó en un brillante flor blanca. La metralla llovió sobre órbita. La onda expansiva se extendió por todo el atmósfera y Aldrich se había ido. Pero el daño ya estaba hecho. La aguja mental abrió una nueva estructura, una puerta. Y desde vinieron clones corruptos. Cientos. Miles. Todos vistiendo nuestras rostros, todos conteniendo nuestros recuerdos. Algunos. Incluso llevaba mi cara. Era una burla. Una espejo de la tierra. La aguja mental era tratando de sobreescribirnos. Una identidad a la vez. Un tiempo. Comienza el asalto final, dije, poniéndome de pie. Alto. Empujamos ahora o morimos. Los arcos se zambulleron. La última guerra por la tierra.
Había comenzado. Las naves del Arca entraron en él. Órbita inferior como una tormenta de acero y furia. 17 naves forjadas por la guerra quemadas. A través de los cielos corruptos de la tierra. Armas. Preparado. Cascos cantando por el calor de reingreso. Debajo de nosotros, la aguja mental. Pulsó violentamente, arrojando olas de distorsión, interferencia atmosférica, anomalías gravitacionales y destellos de memoria cruda proyectada en el aire como rollos de películas sangrantes. No estaba defendiendo con láseres o torretas. Era defendiéndose con identidad. Cada revenant que llegó al exterior de la aguja. La capa comenzó a reportar información visual. Alucinaciones, distorsión auditiva, sangrado emocional. Una unidad, Revenant 6, Alpha, se arrancó sus propias extremidades antes, gritando, veo a mi madre y detonando a mitad de carga. La aguja no era solo una fortaleza. Era un agujero negro psicológico. Tiró dentro de ti mismo y luego lo usaste para comerte vivo. Pero no tenía miedo porque tenía. No queda nada que perder. Dentro de Arc 03, descendía la caída. Cámara donde se encontraba el último batallón de la infantería reforzada estaba lista. Ellos no eran espectros. Eran sobrevivientes. Personas reales conectadas con suficiente capacidad mental. Amortiguadores y escudos iónicos para resistir. La aguja se mantiene en pie durante 5 minutos. Eso es todo lo que necesitábamos. Me subí a mi camioneta, un marco exo reforzado con origen crudo. Aleación recuperada de las ruinas de Arc 07. Sabía que era arriesgado. La tecnología alienígena era impredecible, pero sí nos tenía. Reprogramó el cableado del núcleo, suprimiendo cualquier interferencia remota. Este marco aguantaría o me quemaría. Con él en mi espalda. Sellé el casco. El HUD se encendió. Objetivo, brecha. Nexo de la mente central. Temporizador 05000. Omega. Detonación inminente de la ojiva. T-. 24.733. Todo se estaba alineando. Teníamos menos de 3 horas para entrar, destruir la aguja, núcleo, y escapar antes del dispositivo Omega. Convirtió esta parte del planeta en un cicatriz a través de dimensiones. Bájanos ahora, ordené. La voz de Gra llegó, tranquilo, firme. ¿Estás seguro? ¿Quieres liderar la brecha tú mismo? No respondí. Él ya lo sabía. Él. La cápsula de desembarco se estrelló contra la cubierta superior de la aguja como un trueno. La superficie era cálido, vivo. Se flexionó cuando aterrizamos, como si tocó la piel. Mis botas se hundieron 1 pulgada en el metal orgánico negro mientras tiraba de mí. Rifle de su correa magnética. Alrededor. Los soldados se desplegaron. Sin dudarlo. Sin miedo. Solo un pensamiento compartido. Toma. Recuperarlo o morir en el intento. La primera ola de la resistencia llegó en forma de clones. Reflexiones distorsionadas de nosotros creadas a partir de recuerdos robados. Vi ingenieros, viejos, amigos, incluso niños del Arca. Centros educativos, todos en movimiento con coordinación similar a la de los insectos. Pero era peor que inquietante. Ellos nos recordaba. Uno de ellos, un retorcido, imitadora de una vieja llama llamada Meera. Dio un paso adelante y susurró, tú, me prometió que sobreviviríamos. Lo rompiste. Le disparé a quemarropa. El pecho. Sin dudarlo porque él. La verdadera Mera murió durante el éxodo. Yo. La enterré yo mismo. Y no lo permitiría. Su memoria será utilizada como una marioneta. Ignoren las ilusiones. Grité. Ellas. No sienten, no piensan, solo. Copiar. Nos movimos rápido, rompiendo los 3 primeros capas en menos de 20 minutos. Pero con
A cada nivel que bajaba, la resistencia cambiaba. Menos parecidos a clones, más monstruosos. Empezamos a combinar nuestros recuerdos, a injertarlos. Características de varios humanos juntos. Luché contra una criatura con mi cara. Los ojos de Wright y la voz de Sinos. Me reí cuando le disparé. Somos lo que tú. Deséchalo, Siseo. Somos tus indeseados pensamientos. Le aplasté la garganta con mi bota. Seguimos descendiendo a través del tejido. Pasillos, a través de cavernas de datos grabadas. En músculo vivo. La aguja no era un edificio. Era un mundo pensante, y estábamos dentro de él. Cerebro. Sinos me mantuvo con los pies en la tierra, redirigiendo. Poder para mis amortiguadores neuronales cada vez. Las alucinaciones aumentaron. Mi tripulación no tuvo tanta suerte. 2 soldados cayeron. Sus armas y trataron de abrirse paso a través de el suelo, gritando sobre el fuego. 1. Besó su rifle y apretó el gatillo. Antes de que pudiéramos detenerlo. Pero no lo hice. Dejé de moverme porque había visto lo que me esperaba. En el centro. Lo había sentido desde entonces. La primera ola mental nos golpeó en el búnker. No era el líder de los orígenes. No tenían una jerarquía. Era su traductor. Un híbrido diseñado específicamente para interactuar con el último. Mente colmena humana. Yo. Y cuando llegué a la final cámara, la encontré. Se veía exactamente como yo. La misma cara, la misma voz, la misma nariz rota y cicatriz en el hombro, excepto que sonrió como si disfrutara que lo rompieran. Carter, dijo, has vuelto a casa. Yo levanté mi rifle. Tú no eres yo. Pero yo. Fue. En el momento en que te sacaron el nervio. Huella de Bolt Z9. La usaron. Para comprender la emoción, el miedo, la rabia. Futilidad. Te usaron para terminar el aguja mental. Podía sentirlo. El tirón, tentación. No era solo copiarme. Estaba ofreciendo algo. No tienes que morir, Carter. Susurró. Podemos preservarte. Tú, hombre que se negó a rendirse. Podrías convertirse en la semilla del próximo mundo. Bajé mi arma a 1 pulgada. Solo 1 pulgada. Eso era todo lo que necesitaba. El clon se abalanzó. Disparé. El primero. 3 rondas pasaron por el como. Niebla. No es un cuerpo, no verdaderamente, solo una mente. Construido a partir de la mía. Me golpeó el pecho y de repente me sentí en otro lugar, de vuelta en el búnker, sosteniendo la mano de Meera, sus ojos suplicándome que salir con ella, diciéndome que todavía teníamos tiempo. Grité, me alejé de la memoria. Entonces estaba en los restos de Arca 03, sosteniendo a un soldado moribundo, observando él. La luz se desvaneció de sus ojos mientras ella susurró, ¿por qué no nos salvaste? De nuevo, me liberé. Esto no fue una pelea. Fue una pelea psicológica. Evisceración, pero cometió un error. Usó mis arrepentimientos en mi contra. Yo estaba mucho más allá de esos. Golpeé mi puño exo contra el clon. Pecho. Se tambaleó. Lo agarré. Garganta. La miró fijamente a los ojos. ¿Tú crees que entiendes el dolor? Susurré. ¿Crees que puedes simular lo que es? Me gusta enterrar a todos los amigos que alguna vez has tenido. Tuve y todavía me arrastro fuera de la tierra. ¿Cada mañana solo para sangrar de nuevo? Se retorció. No eres humano. Eres un maldito eco. Entonces activé el sobrecarga del núcleo en mi equipo. Una explosión de crudo. Memoria, dolor comprimido, rabia y guerra. El trauma explotó en la mente del clon. Matriz. Gritó fuerte. Hola, horriblemente. Familiar. Entonces se hizo añicos. Sinos intervino. Matriz de la aguja central. Desestabilizado. Colapso del campo neuronal.
Flujo de datos de origen interrumpido. Canté. De rodillas. Mi HUD parpadeó en rojo. Advertencia. Colapso inminente de la aguja. 0274. Cuenta regresiva de detonación Omega 0029. 43. Abrí Flecoms. Soy Val. Central destruida. Todas las unidades evacuadas. Dirígete a la estratosfera ahora. Ellos. Movido. Los arcos se levantaron en llamas y, ligero, arrastrando supervivientes, heridos y cuerpos, mientras las paredes a mi alrededor gemían. Y roto, volví a subir a la punto de extracción. Solo, ensangrentado, desvaneciéndose, porque lo había dejado todo en ese cámara, incluso las partes de mí que no era orgulloso de. Pero la tierra, la tierra, la tierra, la tierra era despertando. Y aún no había terminado. Yo podía sentir la espiral mental muriendo. No, simplemente colapsando en el sentido físico. No como el acero doblado o las paredes. Desmoronándose. No, esto era algo más profundo. Una muerte psicológica. El momento en que destrocé la versión clonada de mí mismo, algo en la aguja se quebró. Todas las voces en las paredes se fueron. Silencio. Las ilusiones se detuvieron. Fue como si todo hubiera estado respirando. Y ahora había exhalado su último aliento. Pero eso no significaba que estuviéramos a salvo. El Omega. La ojiva seguía contando regresivamente. T-02316. Seño siguió alimentándome datos en tiempo real. A través del HUD. La mayoría de las naves ARC ya había entrado en la parte superior. Atmósfera, arrastrando a los supervivientes con ellos. 5.000 personas rescatadas de todo el mundo. Los restos, algunos heridos. La mayoría solo, mirando al cielo como si no lo hicieran. Creo que todavía estaba allí. Así se veía la victoria. No una alegría, ni una bandera levantada, solo aturdido. Silencio. Pero no estaba en un barco. Todavía estaba abajo. En el núcleo de la aguja, trepando, arrastrándose. Arrastrando un marco exo roto hacia arriba a través de kilómetros de estructura alienígena en descomposición. El traje estaba agrietado. Me faltaba el aire. El cuerpo sangraba por algún lugar detrás. Mis costillas. No importaba. Seguí moviéndome. -0002109. La torre mental sobre mí estaba cayendo. Aparte. No solo desintegrándose. Desmoronándose. Sus paredes se convirtieron en vapor. Sus pasillos se deformaron hasta convertirse en algo que no parecía nada real. Lo que lo mantenía unido. Él. Minas robadas, la red de identidad. Había desaparecido. Y ahora había. No hay razón para que siga siendo real. Eso fue el precio que pagaron por subestimar. Nosotros. Pensaban que éramos solo una especie. Una variable en una gran ecuación. Ellos. Nunca entendimos lo que realmente éramos. Nosotros. No somos un patrón. Somos una reacción. No puedes predecir eso. No puedes. Programa el duelo. No se puede controlar la ira. Y. Ahora habían aprendido esa lección demasiado tarde. Llegué al nivel exterior y vi el luz del cielo de la tierra sangrando. A través de una cúpula que se derrumba. Mi extracción. Punto. La cápsula de desembarco final colgando. Cables como un capullo de metal. Tropecé. Hacia él. Luego se detuvo porque no estaba solo. Allí estaba él, el último rastro de él. El clon, mi cara, solo medio formada. Ahora, la reacción psíquica de la sobrecarga lo había destrozado, pero había suficiente estructura para hablar. Tú. Ganó, dijo, con la voz entrecortada. Pero, lo que queda de ti son cenizas. Asentí. Mejor ceniza que sombra. Intentó dar un paso adelante, se tambaleó. Tienes miedo de lo que viene después de esto. Admítelo.
No me inmuté. Número solo sé que pase lo que pase. Luego, nos lo ganamos. Levanté mi arma. Intentó sonreír con suficiencia. Le disparé. El cráneo antes de que pudiera terminar. No. Vacilación. Sin arrepentimientos. Porque sí. Hay una cosa que aprendí y es esto. Matas lo que te imita. No dejas que. Se aleja. El clon cayó y su cuerpo se deshizo en estática negra, absorbida por los moribundos. Paredes de la aguja. Me giré y subí a la cápsula. Desde dentro, los sinos entraban por mi casco. CAMS. Ruta de extracción despejada. Conectando. Al enlace ascendente ARC-03. Brecha atmosférica en 86 segundos. Me dejé caer en el asiento, encerrado. Sangre extraída debajo de mi placa del hombro. T-000-0143. La cápsula se desprendió. Sentí el ardor. El cielo se extendía arriba como un muro de llama. Y luego estaba atravesando. La tierra se curvaba bajo mí, rota, pero aún completo. Pedazos de la mente. La aguja flotaba en las nubes como ceniza. De un incendio demasiado grande para comprenderlo. Debería haberme sentido orgulloso. Pero no lo hice. Simplemente me sentí vacío. La voz de Wright se escuchó mientras la cápsula alcanzó la altitud de encuentro. Velo, te tenemos cubierto. Tractor de bloqueo. Rayo. No respondí. Sinos me envió un ping. De nuevo. Fallo crítico detectado en sistemas biológicos. Interno. Hemorragia. Fallo orgánico inminente. Me reí amargamente. Sí, suena como. Correcto. T-0000-1051. La ojiva Omega todavía estaba viva. La bóveda no había sido violada. Habíamos. Ahora tiene suficiente alcance para detonarlo de forma segura. Pero apenas. Seños necesitaría una orden final. Disparador, una huella de voz. Mía, pero sangrar dentro de mi pecho. Sabía que no lo haría. Últimos 10 minutos. La voz de Gra crepitó en. De nuevo. Tenemos médicos. Aguanten. Carter. Lo lograste. Miré por la ventana de la cápsula. La tierra. Azul, herido, vivo. Pero mi trabajo no había terminado porque sabía. El origen no estaba terminado. Estarían. Volveré algún día. Quizás no pronto. Quizás no. En esta forma. Pero la aguja era solo una. Nodo, un zarcillo. Tuvimos que enviar un mensaje. Tuvimos que cerrar la puerta. T-0000. Columna 08 col 34. Alcancé la interfaz. Giré gatilló. Iluminó la pantalla del detonador. Un mensaje. Activa Omega Sinos. Preguntó. ¿Lo confirmas? Esta detonación. Colapsar permanentemente la aguja. Puerta de enlace residual y anclaje neuronal. Puntos. Pero el radio de la explosión será. Destruir esta nave. Sonreí débilmente. Hay peores formas de morir. Entonces la voz de Grace resonó de nuevo. Ahora estoy en pánico. Carter. No. Tenemos miles a bordo. Ya has hecho suficiente. Deja que Seños lo termine. Negué con la cabeza. Lentamente, hablando por el comunicador. Sinos. Necesita mi voz, mi huella. Fue construida para evitar la activación no autorizada. Ya sabes. Eso. Silencio. Diles que no se trataba de ganar. Yo, dijo. Diles que se trataba de asegurarse. Nadie más tuvo que volver a hacer esto nunca más. Presioné mi palma contra el escáner. Voz. La autorización se iluminó. Me ardía la garganta. Pero de todos modos dije las últimas palabras. Omega. Confirmado. Detonador final. Carter. Velo. Sinos respondió. Confirmado. Adiós, comandante. La detonación. No fue fuego. No fue una explosión. Fue un silencio tan completo que las estrellas parpadearon. La aguja mental desapareció. El agujero que
Lo que quedó estaba limpio. Sin escombros, sin ruido, solo una ausencia. Como la Tierra. La propia empresa se había negado a transportar cualquier parte de. Desde la órbita, la flota observaba. El sobreviviente miró por la ventana. El mundo cambió. Algo pesado se levantó. Y luego llegó la transmisión. Detonación Omega completa. Aguja. Eliminado. Señal de origen desaparecida. Ellos. Esperé mi voz. No llegó ninguna. Semanas. Pasó. Los barcos desembarcaron. La gente. Reconstruido. Los cielos volvieron a quedar en silencio. Me enterraron en las ruinas de Colorado. En el lugar donde había comenzado la guerra. Sin discursos, sin monumentos, solo un marcador. Carter Vale. Se quedó. Grace. Continuó. La flota regresó con sobrevivientes para reconstruir naciones. No. Imperios. Nadie intentó controlarlo todo. Sin banderas, sin gobiernos, solo humanidad. Los 17 arcos